Perfecto. Lo anterior sí pudo ser rescatado, entonces vamos a continuar con lo que estaba. Estábamos viendo acerca de la presentación de la asignatura. Les explicaba acerca de los horarios, la asesoría y la sesión virtual. Les decía que entonces se va a crear un tercer horario. Vamos a buscar lo que sea más común para todos, puesto que tengo clase con el grupo A, clase con el grupo B y aquella clase con gastronomía. Les decía, el contenido es el mismo en cuanto se refiere a lo que está estipulado en el diseño instruccional. Entonces, puedo hacer una clase común para los tres grupos. Y ahí ustedes puedan unirse y despejemos las dudas. Vaya, un cuarto horario o un segundo horario para cada una de las diferentes clases de algún modo. Esperaré esta semana para ver cuál es el que sea más acorde y si no, también tienen disponible la asesoría cada martes de 10 a 11. Las reglas para el desarrollo de la clase. Ser respetuosos y educados. La entrega de las tareas se lleva entre lunes y viernes. Perdonen, es que tengo problemas ahora después de esto para que mi tablet se conecte a la red y a la reunión. Entonces mejor voy a reiniciar mi dispositivo. Surgen a veces imprevistos como este. Por eso es que cuando a ustedes les sucede, tiendo a ser bastante comprensivo. Es fuera del hecho de que sea tecnología y que alguien diga que conoce o no conoce acerca de ello. Hay errores como este. Por ejemplo, ahorita desconozco el por qué la computadora puede seguir conectada y ya mi tablet no puede conectarse a la red en la misma reunión, cosa que estaba haciendo bastante normal hace un momento. Entonces, sucede que se les vaya la luz, sucede que no tengan otro recurso. Por eso es que el hecho de que estas 2 horas tengan que ser de clase me resulta problemático para aquellos que no tienen el acceso a estas condiciones. O a condiciones más o menos ideales por determinarlas de algún modo. Voy a apagar otra vez mi cámara para esto de que pese menos el video. Bueno, les decía, entiendo si tienen algún problema. Por favor, háganmelo saber si es que es su caso, para que encontremos siempre alguna solución para ello. Ok. La segunda regla. Entonces, que las tareas deben hacerse entre lunes y viernes de cada semana. Esta semana anterior y esta que está corriendo, las tareas tienen la misma fecha. Tienen como fecha límite de entrega el sábado 15 a las 11:55 p.m. Esto fue para adaptarnos, pues, a la premura con la que se ha hecho, a la adaptación de los horarios, de las actividades, y que prefiero que ustedes tengan una explicación más concreta acerca de los temas. Entonces, tienen más tiempo de entrega de la primera semana y el tiempo de esta. Como saben, las actividades finales de cada semana se desarrollan como un formulario de forms. Se las voy a presentar también para que tengan una idea más precisa en un momentito. ¿Ok? El plagio será penalizado. Les soy sincero, es muy sencillo dar con quienes han plagiado su tarea. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es tomar una comparativa del tiempo y ver las palabras con las que lo contestan o bien la rapidez con la que lo contestan. Hay muchas herramientas para forms como plugins. Entonces puedo saber a qué hora comienzan, a qué hora lo terminan, cuánto tiempo se llevaron en ello. Generalmente si contestan demasiado rápido o son muy buenos en francés o lo están copiando de algún lado, o si todas las respuestas coinciden en ese mismo orden hasta los errores, la casualidad es muy pequeña. Entonces traten de hacer las cosas por ustedes mismos. Una, porque es lo que va a poder identificar los errores que cometen. Y una parte importante del aprendizaje es el error como herramienta de aprendizaje. Nosotros sabemos que tenemos necesidad de mejorar en algo porque cuando llevamos a cabo esa tarea, pues no nos es sencillo o bien cometemos errores al hacerlo. Y eso identifica entonces en qué tenemos que mejorar o aquello que tenemos que conocer más a fondo.
Entonces, no lo vean como como algo malo. El error no tiene esa característica de maldad en el aprendizaje de las lenguas. El error en el aprendizaje de las lenguas refiere más al hecho de poder identificar aquellas oportunidades de mejora. Entonces, para eso tienen que ser sinceros en el contestar por ustedes mismos, para que así los errores sean suyos y las oportunidades de mejora les correspondan a ustedes, puesto que estarán completamente identificadas de modo personal. Y por último, respetar el tiempo y el uso de las herramientas de contacto. Les decía, de lunes a viernes, entre las 9 y las 17 horas, estoy en la mejor disposición de ayudarles. Sé que a veces no se puede contestar inmediatamente porque hay más obligaciones. Fuera de las clases tenemos obligaciones de cursos y de tareas a veces extraordinarias que tenemos que llevar a cabo. Entonces, si no es posible contestarles luego, o bien cuando ustedes terminan sus actividades o terminan algunos de trabajar, pero de que recibirán respuesta, recibirán respuesta. A veces es un poco tardía, cierto, pero por eso es la intención de que ustedes entreguen sus actividades antes y así tenemos tiempo para poder recapitular y ver cómo corregir o encontrar soluciones. Y bueno, a eso se resume la presentación del curso. Los 3 iconos que ustedes tienen en la parte principal de su aula virtual. Déjenme cerrar esto y regresar al tablero. Ok, yo tengo la vista de docente, obviamente, entonces difiere un poquito de la suya. Esto es lo que respecta a a la primera unidad, perdón, al primer módulo. El tema es la frecuencia. Entonces, por tanto, los adverbios de frecuencia. Por aquí, en el inicio de cada lección, encontrarán un enlace que los lleva a información básica acerca de la primera lección. ¿Qué es un adverbio de frecuencia y cómo se usa? ¿Qué expresan? Y ejercicios o bien más lecciones para que ustedes puedan documentarse más acerca del tema. Está, pues, obviamente la bienvenida de cada semana. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo durante el desarrollo de la sesión? El enlace para llevar a cabo la sesión. Aquí, la sesión grabada en esta semana estará dentro de la semana 2, no de la semana 1, puesto que llevaremos ambos temas. Y les decía acerca del hecho de desarrollar pequeños videos con los temas. Lo tengo. No quería exponérselos porque también les voy a dar la explicación aquí para que vean a qué se refiere y ustedes puedan hacer la comparativa con el hecho de tener que buscar entre 2 horas de clase. Las clases deberían de ser interactivas, están desarrolladas para ello. Dar 2 horas de un monólogo es algo pues impensable, antipedagógico y además inútil. Entonces la clase tiene que llevarse en interacción. Acerca de la asesoría se encuentra aquí la información. Y vaya, el cuestionario en línea. En esta semana, entonces, la semana 1 es los adverbios de frecuencia. Introduzcan sus datos, por favor, en el modo que se les pide. Sí, sé que parece evidente, pero créanme, para muchas personas de entre ustedes no ha sido evidente cuál es su apellido paterno, ni cuál es su apellido materno, ni cuál es su nombre. Grupo tienen una lista desplegable. Carrera tienen una lista desplegable. Y comienza el formulario. Seleccione la opción que complete la frase correctamente. La presentación de su formulario es así. Yo lo tengo blanco y negro porque me molesta mucho la luz. Entonces, aquí está. Ustedes eligen dentro de una lista desplegable la opción que corresponda a la frase, vaya, que complete correctamente la frase. Los adverbios de frecuencia que tenemos aquí son estos. Son los que vamos a desarrollar durante esta pequeña clase, ¿no? Entonces, ahora déjenme conectarme
a mi tablet y compartirles la pantalla de la tablet para que empecemos a desarrollar el tema 1. También voy a hacer una pequeña anotación ahorita con respecto a esto para que ustedes puedan localizar dentro de esta clase los minutos esenciales para completar sus tareas. ¿Vale? Entonces, les proyectaré mi tablet. Listo. Ok, bueno, comencemos. El tema son los más que adverbios de frecuencia, vamos a hablar de ellos como expresiones de frecuencia. Expresiones de frecuencia. ¿Por qué como expresiones de frecuencia y no como adverbios? Porque no solamente hay adverbios para expresar la frecuencia. Entonces, vamos a hablar. Ahorita nos enfocaremos en los que aparecen en el formulario. Hay inclusive más adverbios de frecuencia. Ok, ¿cuáles son estos adverbios de frecuencia que están presentes en el aula virtual? El primero. Rarement. Ok, que existan en francés no quiere decir que no sean útiles en español, por cierto. Inclusive, ni en el mismo francés. Cuando nosotros hablamos en otro idioma, tenemos tendencia a utilizar lo propio. ¿A qué me refiero? Que si ustedes utilizan palabras muy cultas, van a buscar como vocabulario palabras muy cultas. Las palabras que ustedes tienen arraigadas en español van a buscar su equivalencia en francés, porque para nuestro cerebro el uso es más fácil, más sencillo. Raramente utilizan la palabra raramente. No hay muchas oportunidades. En lugar de decir raramente como manzanas, dicen casi no como manzanas, casi nunca como manzanas, muy pocas veces como manzanas, pero raramente dicen raramente. Sin embargo, vamos a ver el uso de cada uno de estos. Rarement, rarement. Ese rarement, como acaban de ver, quiere decir raramente. Algunos se parecen demasiado. Rarement, je vais, por ejemplo, futuro próximo, je vais rarement chez le médecin. La traducción de esta expresión es raramente voy con el médico. Yo voy raramente con el médico. Inclusive es algo hasta raro de leer en español, ¿no? Voy raramente con el médico. No está muy, ¿cómo decirlo? No está arraigado en nuestras expresiones el hablar de este modo. Segundo adverbio dice parfois, de hecho son tres en uno, parfois, quelquefois,
Y por último, de temps en temps. De temps en temps. Estos tres están englosados en uno porque podríamos traducirlos por una sola expresión, pero les voy a enseñar mejor qué es lo que podría significar cada uno de ellos. Dice, parfois, a veces, quelquefois, algunas veces, de temps en temps, de vez en vez. Se utilizan de diferentes modos dentro del texto. Ejemplos. Parfois. Ok. El parfois se utiliza al inicio. También puede ser traducido por un a menudo. Parfois, a menudo o a veces, je mange des pistaches. A veces, como pistaches. Quelquefois. Quelquefois. Algunas veces, j'ai trouvé des fleurs sauvages. Algunas veces he encontrado flores salvajes. Y por último, de temps en temps, de vez en vez, je trouve un écureuil de vez en vez, de tiempo en tiempo, de hecho, encuentro una ardilla. O sea, ni siquiera decimos de tiempo en tiempo, decimos cada cierto tiempo encuentro una ardilla. Estas son expresiones muy, muy clásicas en francés. Lo que ustedes utilizarán mucho, puesto que así lo hacemos en español, será quelquefois o parfois, más que de tiempo en tiempo. La siguiente expresión es trois fois par. Tres veces por. Ni siquiera vamos a ahondar mucho en aquello de cómo podría utilizarlo, qué quiere decir. Sería trois fois par jour. Podría ser por día, por semana, por mes, por año, etcétera. Je vois du vin. Tres veces por día o por semana o por mes bebo vino. O sea, tres veces al día, tres veces a la semana, tres veces al mes bebo vino. Eso es lo que quiere decir. Tres veces por o tres veces al o a la. Souvent quiere decir a menudo. Por ejemplo, je mange souvent des sándwiches. A menudo como sándwiches. Perdón, me faltó una S. A menudo como sándwiches. Tous, que en realidad se pronuncia tú. La S al final no suena. Y dice tú. Todos. Tous les lundis. Je cours
à 7 heures. Todos los lunes tengo clase a las 7. Hasta ahorita, como ven, los adverbios o estas expresiones de frecuencia no tienen ninguna dificultad, solamente ustedes la traducen para darle el sentido a la oración. Y ya, lo utilizan como en español. No es más que la traducción de una sola palabra. Otra de estas expresiones es jamais. Jamais es jamás. Jamás. Por ejemplo, jamais. Yo jamás. Es más sencillo. Je parle jamais en anglais. Yo jamás hablo, se dan cuenta aquí, se invierte el lugar. En español primero decimos jamás y luego hablar. Decimos yo jamás hablo en inglés. En francés, el lugar del jamás está después del verbo. Yo hablo jamás en inglés en lugar de yo jamás hablo. Es la única diferencia que puede haber con el español. Pero en la traducción se usan ambos, porque en francés el lugar del verbo siempre ha sido muy importante. El verbo siempre tiene que encontrarse después del pronombre. Lo único que podría interponerse entre ellos es la negación simple, el ne, pero el jamás se usa siempre después del verbo. Eso es algo a tener en consideración. Toujours. Si bien está el jamás, oh, perdón, también está toujours. Toujours es lo contrario de jamás, es siempre. Es casi como decir todos los días, o sea, siempre, pero no es todos los días. Siempre. Je parle toujours en anglais. La de arriba dice no hablo jamás en inglés y la de abajo dice yo hablo siempre en inglés. Yo hablo siempre en inglés. O bien, como también lo hacemos en español, yo siempre hablo en inglés. Dependiendo de cómo utilicen el español para expresarse, ustedes pueden tener su razón o no. Acerca de los sonidos exteriores que ustedes pueden escuchar. Ok, normalmente no me voy a disculpar porque pase el gas, tortillas o alguien vendiendo algo, porque pues es algo inevitable. Entonces, tampoco se preocupen ustedes si hay ruido ambiente detrás cuando tengan que participar. O sea, no importa, es una situación en la que nosotros no podemos controlarlo y bueno, este es nuestro espacio personal normalmente. Si bien es horario de trabajo, de clase, sigue siendo nuestro hogar. Entonces, no se disculpen por los sonidos, al igual que yo no lo voy a hacer. Ok, chaque, cada. Por ejemplo, chaque mardi, je prends un bain. Dice, cada martes tomo un baño. Y la última expresión, toute. Toute quiere decir toda. Esta, ¿cómo les va a costar trabajo poner? Si, en el caso en el que ustedes la utilicen, sería, por ejemplo, cuando dicen toda la gente, pero no se convierte en un adverbio de frecuencia, nada más se refiere a la totalidad de algo. Como expresión de frecuencia, va dentro de la expresión toda vez que. Esto es español sostenido, se le llama, o sea, un español más elevado en su uso. Ejemplo, las reglas deben ser cumplidas. Toda vez que no se infiera
o no se caiga en una contradicción. Dices, ah, caray, ¿cómo? De hecho, ese toda vez se constituye en una salvedad, lo cual es difícil. Pero si quieren entenderlo de algún modo más sencillo, podría ser je vais toute la journée au travail. Voy todo el día al trabajo. Eso ya sería lo referente a la expresión de la frecuencia. Toda. No hay como tal una frecuencia. No es que se repita varias veces. De hecho, lo que hace este toda es que implica que vamos a estar presentes ahí toda la jornada. Es toda en femenino. Así como hay todo, toda, todos, todas, que incluye la totalidad de algo. Por eso les decía que como expresión de frecuencia solamente podría referirse a la jornada. Toda la jornada matutina, la journée, o toda la jornada vespertina, la soirée. Los ejercicios del aula virtual son mucho más sencillos que tener que estar pensando en esto. De hecho, traté de omitir normalmente pero están acá. No les voy a dar la respuesta como tal, pero les puedo decir que es muy sencillo. Además de otra cosa que ustedes deben tomar en cuenta. Hay algo que se llaman ejercicios de discriminación. Ok, la discriminación como práctica social sí es algo malo, pero como herramienta para las lenguas no. Entonces, explicaré a qué me refiero con esta discriminación. Cuando nosotros estamos teniendo una lista de opciones, siempre, o bien opciones, simplemente, y tenemos entonces que poder elegir entre 1, 2 y 3, un ejemplo sería, ok, algo tan sencillo como esto. Aquí tienen 4 imágenes. Ok, 2 se refieren al curso de nivel 3. Y les puedo decir, esta no es sino la clase que corresponde al grupo A. Esta es la clase que le corresponde a los octavos. Y esta es la clase que le pertenece a los alumnos Mexprotec que están en estadías. Por discriminación, me hace falta una. Me hace falta la clase que corresponde a gastronomía. Si ya les presenté esta imagen como el número 3 que representa a la clase A, este 8 que representa a los novenos y esta que dice Mexprotec que representa a los Mexprotec, ni siquiera necesito leer esto. Sé que la que me resta de las 4 es la que corresponde a gastronomía. ¿Por qué? Porque si tengo 4 opciones y ya les dije qué es la primera, qué es la segunda y qué es la tercera, la que no les comenté tiene que ser aquella de la cual estoy preguntando. Entonces, a eso se le llama ejercicio de discriminación. Es aquí. Si ustedes encuentran dificultad para contestar una de estas, empleen la discriminación. Ya utilicé esta, ya utilicé esta y esta. Ah, pues solamente podría ser alguna de estas. Y ustedes encontrarán el sentido. Son solo 9. Insisto, es bastante sencillo. Bueno, esto es lo que refiere al tema de la semana anterior. Los adverbios de frecuencia. Hagamos una pausa de 5 minutos para que puedan tomar algo. Yo también necesito beber algo porque un monólogo, créanme que es pesado. Entonces, hagamos pausita de 5 minutos. Durante estas pausitas de 5 minutos, les voy a poner un extracto de
de los cuentos de la calle Broca. Se los recomiendo, son bastante entretenidos. Los pueden encontrar sin problema en YouTube, en cuanto escuchen, o en cuanto pongan lejos Les Contes de la Rue Broca, así como lo escribí, los cuentos de la calle Broca. Tienen varios. Vamos a poner mientras tanto. Ahorita les comparto el audio. Esas van a ser nuestras pequeñas pausas de 5 minutos. Durante 13, obviamente no se los voy a poner todo, pero espero que les llame la atención por lo menos un poquito. Ahora sí, incluir sonido del equipo. Y voy a desactivar yo mi micrófono para que ustedes puedan tener esto sin el ruido ambiente. Il y a des mystères. Une fait met les doigts dans son nez. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. Rue Broca, Faut pas le répéter. rue Broca, Faut pas le répéter. rue Broca, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Broca, Faut pas le répéter. 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 Deux qui font 45. Voilà votre monnaie, monsieur Pierre. Une belle pièce de 5 francs toute neuve. 5 francs. Savez-vous qu'un jour, j'ai acheté une maison 5 francs? C'était une maison jouée. Non, 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 Bachir, une vraie maison. Tu nous racontes des histoires, dis donc. Pas des histoires, Nadia. Une histoire. Tu sais bien que tout peut arriver dans une histoire. Quand même pas un enfant qui achète une vraie maison pour 5 francs. C'est exactement ce que le notaire m'a dit quand je suis allé chez lui avec ma pièce toute neuve. Regardez. 5 francs? Ah non, je suis désolé, mon petit. J'ai des maisons à 200 000 francs, à 500 000 francs, à 1 million, mais pas à 5 francs. Là, dans le fauteuil, c'est moi. Comme vous voyez, je suis beaucoup plus petit qu'aujourd'hui et plus timide aussi. Pas même une toute petite maison? Vraiment? En cherchant bien. Mais si j'y pense! Attendez un peu. Voici. Petite villa avec chambre, cuisine, living room, pipi room et placard au balai. 3 francs 50. Avec les frais, cela fera 5 francs exactement. C'est bon, j'achète. Signé ici. Et là, et là, et là, et là encore, et là, et là, et là, et là aussi. Parfait. Parfait. De quoi riez-vous? De rien, de rien, de rien. Elle était comment, la maison de ton histoire? Jolie, coquette, bien exposée. Living room. Cuisine. Chambre. Pipi room. Et là? Placard au balai. Oui. Bonjour, voisin. Je suis votre nouveau voisin. Bonjour, voisine. Je suis votre nouveau voisin. Hélas, mon pauvre monsieur, c'est pas une misère, un gentil petit jeune homme comme vous. Mais enfin, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qu'elle a, cette maison? Mais rien, je vous Ça dis. suffit. Maintenant, vous allez me dire ce qui vous fait rire. Doucement, calmez-vous. Je veux bien vous le dire, maintenant que le contrat est signé. La maison est hantée. Hanté? Hanté par qui? Par la sorcière du placard au balai.
Vous voyez une sorcière, vous? C'est qu'elle n'est pas là dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Elle reste bien sage dans son placard. Seulement attention, si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière », elle sort et c'est tant pis pour vous. C'est malin. Vous aviez bien besoin de me chanter. Voilà. Ok, estos cuentos les pueden ayudar mucho a mejorar su comprensión del francés. Son cuentos para niños. Sé que es un poco difícil al principio, pero primero deben habituar su oído. Entonces, escuchar francés es una de las necesidades que ustedes tienen. Después, pues tiene dibujitos, entonces es más fácil encontrarse dentro de ella. Vamos a ver cuentos de estos y vamos a realizar actividades con respecto a ellos. Entonces, ténganlos presentes por si quieren darles un vistazo antes. Son bastantes. Es un clásico de la cultura francesa. Si ustedes ponen entonces Le Conte de la Borca, les aparecerán bastantes y cada vez que ustedes le den clic a alguno, pues vaya, aparecerán más aquí sugeridos en YouTube. Ok, lo voy a quitar. Y pasemos a la lección de esta semana. Perdón, está en tablero. Ok, grupo B. Entonces, la lección de esta primera semana fueron los adverbios de frecuencia, los que les explico en el video. Son muy sencillos. Ustedes solamente tienen que encontrar cuál equivale a cuál. La mayor parte del aprendizaje del francés refiere al hecho de la práctica, más que al aprender las cosas de memoria. De nada sirve aprender las cosas de memoria si no tienen una utilidad práctica. Entonces, vamos a tratar de usarlos en la cotidianeidad. Ok, las formas de la negación. Comprender la relación entre algo y nada, alguna vez y nunca, todavía y ya no. Son palabras en francés que se utilizan del mismo modo que se utilizan en español. Hay una actividad con lo que respecta esta semana también. Un formulario. Forms, como siempre. Mismos datos, tralala. Si se dan cuenta, solo son 4 preguntas, pero la primera, segunda y tercera tienen 2 respuestas posibles. Ahorita van a dilucidar el cómo se llevan a cabo. Encore, plus besoin, rien, un jour, jamais, quelque chose. Entonces vamos a ver estas expresiones más aquellas que marca el aula virtual. ¿Por qué escogí expresiones un poco diferentes en el cuestionario en línea? Con respecto a las que están en el título de este módulo, porque considero que son necesarias. Les decía en un inicio que casi todo refiere al hecho de que tiene que ser práctico, tiene que ser algo a lo que estemos acostumbrados, puesto que al hacer las traducciones o al expresarnos en otro idioma, tendemos a utilizar las construcciones propias de nuestra lengua. Entonces, aparte de estas, expresamos esta forma de negación con estas de aquí. Entonces, les voy a proyectar nuevamente la pantalla de mi tablet para las expresiones algo, nada, alguna vez, nunca y todavía, ya y no. Perdón, todavía y ya no, para que quede más claro. Permítanme un segundito. Ok, en ocasiones puede haber un pequeño desfase entre lo que muestro en la pantalla y lo que digo. Tiene que ver con el hecho de tener 2 dispositivos conectados al mismo tiempo y la conexión a internet, que aunque no sea mala, pues siempre puede existir eso. Si en algún momento no llegan a ver o no consiguen ver lo que estoy, acerca de aquello de lo que estoy hablando en la pantalla, pues me lo hacen saber para que tomen las medidas necesarias, ¿va? Porque pues al ver una cosa normalmente no estoy viendo otra en la computadora. Les decía acerca de que vamos a manejar ambas, tanto la que está en el aula virtual como aquella que está en el formulario. Entonces,
En el aula virtual aparecen las expresiones algo y nada. Algo y nada. Como expresiones opuestas entre la negación. Obviamente algo nunca es negación, la negación es la nada. O bien el sentido negativo. ¿Cómo se expresa algo y cómo se expresa nada en francés? Algo en francés se dice quelque chose. Quelque chose. Por ejemplo, il y a, esta es la expresión para decir hay, il y a quelque chose. Hay algo. ¿Cómo usamos nada? Nada en francés se dice rien. Y en la expresión se dice il y a rien. ¿Cómo podríamos usarlas? Por ejemplo, en una pregunta. Es qu'il y a, perdón, es il y a quelque chose à manger dans ton frigo. ¿Hay algo para comer en tu refrigerador? Dos respuestas posibles. Oui. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose à manger. Sí, hay algo para comer. O bien, no. Il y a rien. No hay nada. Perdone por el acento sobre la A, se me escapó. Perdón. Ah, pequeño descontrol. Ok. La A no lleva acento, puesto que es el verbo tener, a ver. Ahora sí. Oui, il y a quelque chose à manger. No, il y a rien. Vaya, que en francés decimos hay nada. En español decimos no hay nada. Expresarse así en español está mal, porque la nada ya es negación. Y si decimos que no hay nada, esto es igual a que hay algo. Es un poquito como de matemáticas, es como menos más menos da más. Si digo que no hay nada, estoy asumiendo entonces que sí hay algo. La nada es la absolutez de la ausencia. Entonces, nada se dice rien y algo se dice quelque chose. ¿Cómo lo van a utilizar? Muy a menudo en estas expresiones. No hay nada. O bien, hay algo. El otro modo de utilizarlas es quelque chose, algo. Quelque chose me dérange. Algo me molesta. Rien me plaît.
nada me gusta. Para expresar entonces la presencia de algo o la ausencia de algo. Se utilizan tal y como se utilizan en español. Eso quiere decir que cada vez que ustedes quieran decir en español algo, van a decir quelque chose, y cada vez que quieran decir nada, van a decir rien. Tan sencillo como es eso. Estas son las dos primeras de posición. Las dos siguientes son alguna vez y nunca. Les soy sincero, alguna vez yo no lo considero la oposición de nunca. La oposición de nunca para mí ha sido siempre. En francés, expresar alguna vez no da lo mismo que expresar que lo que queremos decir o transmitir en español. Por eso vamos a utilizar siempre. Aparece aquí, cierto, está puesto en el título de este módulo, sí, pero está mal. Está mal. No sé quién desarrolló los programas de francés para CGT, pero yo sé que está mal, porque no expresa lo mismo. No es el opuesto de nunca. El opuesto de nunca es siempre. Entonces vamos a ver esas dos palabras, cómo yo lo concibo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque les será útil y lo otro será inútil como conocimiento. Entonces, siempre y nunca. Siempre se dice toujours. Y nunca se dice jamais. Ya los vimos hace un rato. Estaban dentro de esas expresiones de frecuencia. Por eso les decía que no solo los vamos a ver como adverbios, sino como expresiones de frecuencia. Aquí no sirven para, ni siquiera es para expresar oposición, nos están diciendo los opuestos de algo. Ejemplos. Je mange toujours à midi. Yo como siempre a mediodía. Je cours jamais. Yo corro jamás. Les decía que nosotros en español utilizamos la inversión. Ponemos primero el jamás y luego el verbo. Ponemos primero el siempre y luego el verbo. Nosotros en español decimos, yo siempre como a mediodía. O bien, yo jamás corro. Nosotros solo cambiamos el orden. Pero también, de hecho, no es malo expresarse de este modo. Yo corro jamás, ni yo como siempre a mediodía. Ninguno de los dos modos es incorrecto. Entonces, pueden traducirlo literalmente, o si quieren hacerlo como en español, siempre recuerden en francés que aquí se invierte el lugar del verbo y de esta expresión de frecuencia. Que en francés jamás vamos a poder decir yo jamás corro. Tenemos que decir yo corro jamás. Y tenemos que decir yo como siempre a mediodía. No yo siempre como a mediodía, como en español. Es lo único que hay que retener acerca de estos dos, que su lugar está después del verbo. ¿Se dan cuenta? Aquí, más que formas de negación, sigue siendo expresión de frecuencia. Por eso es que están dentro de la unidad 1, que es la frecuencia. Por último, las otras dos expresiones que aparecen en el aula virtual. Dice todavía y ya no. ¿Cómo se dice en francés? Todavía y ya no. Todavía se dice encore. Y ya no.
cuesta trabajo decir ya no. Porque en español es ya no me gusta. Ya no me gusta. Pero es una negación simple. Ya no como. Entonces, esto corresponde a la negación simple en francés. Oh, scheiße. Desglosemos. Ok, cuando dije encore y ya no. Encore, por ejemplo. Je joue encore au basket. Dice, yo juego todavía básquetbol. En español, yo insisto, en español tenemos tendencia a poner algo antes del verbo. Sin embargo, en francés, el verbo siempre va después del pronombre, salvo por la negación simple que vamos a ver ahorita. En español decimos yo todavía juego básquet. Pero en francés es yo juego todavía básquet. En esa estructura. Primero el pronombre, luego el verbo, ya después, si ustedes quieren, el adverbio. Esto es algo natural. ¿Por qué? Porque en español inclusive la construcción es la misma. En español, el adverbio modifica el verbo. Eso quiere decir que para poder modificar algo tenemos que tener ese algo presente primero. Ustedes no pueden usar una mesa si no tienen una mesa. Fácil. Ustedes no pueden utilizar un adverbio, el cual modifica el verbo, si no tienen antes un verbo. Entonces, lo correcto es decir, yo juego todavía básquetbol. Pero en español, lo omitimos y decimos yo todavía juego. Ni siquiera nos importan las reglas. Pero en francés es bien importante. Entonces, dice en francés que pronombre más verbo más adverbio. Y luego ya el complemento. La negación simple. La negación simple ustedes la conocen. Es tomar cualquier frase afirmativa. Je mange une pomme. Yo como una manzana. Y la negación va aquí y aquí. Son dos partes las que constituyen a la negación simple. O sea, reconstruyen la frase je y ahora sí ponen la primera parte de la negación, que es el ne. Je ne mange. Segunda parte de la negación, pas une pomme. La negación en francés está constituida por ne y por pas. Este ne y este pas encierran al verbo, porque lo que se niega es la acción siempre. Si arriba dice yo como una manzana, abajo dice yo no como una manzana. ¿Por qué les decía que era complejo? Porque pueden decir, si yo en este momento, justo en este momento, me están viendo comer una manzana, digo je mange une pomme. Y de repente la dejo a un costado y digo je ne mange pas une pomme. Dice yo no como una manzana y también dice ya no como una manzana. Vaya, que la traducción puede ser ambas cosas. Puede decir ya no como una manzana o puede decir yo no como una manzana. ¿Cuándo dice ya no? Pues depende del contexto. Si estaba comiendo una manzana y dejé de comerla, es que ya no la como. El otro modo de decirlo es no como más una manzana. O sea, vaya, dejaron de hacerlo. Pero se vuelve complicado porque la negación ya dice je ne mange plus une pomme. En lugar de decir pas, dice, perdón, dice je ne, ¿cierto? Con ne, mange, pero en lugar de pas dice plus une pomme. Si quieren ser bien precisos para la expresión en francés, entonces para decir ya no, se utiliza ne
Il pleut. Je ne mange plus un pain. Ya no como una manzana. Sin embargo, les decía, la expresión de arriba, sin problema, soluciona el hecho de decir ya no. En la primera dice, yo no como una manzana, y en la segunda dice, yo no como más una manzana. Lo que traducimos al español en cualquiera de las dos por un ya no. El primero dependiendo del contexto y el segundo muy explícito. Que dejaron de efectuar una acción. Estos son las expresiones que están en el aula virtual. Otra parte a la que nos referíamos de estas formas de negación, aparte de quelque chose y jamais, encore, y toujours, son plus besoin, y un jour, y por último, rien. Rien ya lo vimos por ahí, por cierto. Pero lo vamos a retomar acá. Plus besoin. El plus besoin, difícil de usar para ustedes. Plus besoin quiere decir ¿cómo podría traducirlo al español de modo sencillo? Plus besoin. Es que la expresión es más compleja, sería algo así como ya no hay más necesidad de. Por ejemplo, si ustedes necesitan 50 centavos, ¿no? Y dicen, oigan, alguien tiene 50 centavos que me preste. Pero se ponen a rebuscar entre su bolsillo y encuentran 50 centavos. Y dicen, plus besoin, oh, plus besoin de 50 centimes. J'ai trouvé no sé, encontraron €1. Dice, ya no hay más necesidad de los 50 centavos, encontré €1. Me refería al hecho de que les va a costar trabajo utilizarlo, porque ustedes no utilizan ese tipo de expresión. Dicen, ya no los necesito. Plus besoin es, ya no los necesito. Pero en español lo decimos, ya no necesito los 50 centavos porque encontré €1. Dicen solamente, ya no lo necesito. Pero en francés tendrían que decir completo, por lo menos, plus besoin de 50 centimes. No hay más necesidad de los 50 centavos. La que sigue, un jour. Esto es fácil, simple y sencillo. Un día. En español ni siquiera decimos un día, tenemos tendencia a decir algún día. Por ejemplo, ¿en qué expresión decimos algún día? Generalmente son nuestros anhelos, ¿eh? Decimos, algún día tendré tal cosa. Entonces, cuando ustedes quieran decir algún día tendré tal cosa, van a decir un jour. Por ejemplo, un jour, je serai médecin. Algún día seré médico. Fácil. Cada vez que quieran decir algún día, van a decir un jour. Y por último, rien. También, rien, solito. Lo van a expresar en il y a rien. No hay nada, decimos en español. Que conste que lo discutíamos hace un rato. No se dice no hay nada. La nada ya quiere expresar o expresa
negación. Doble negación es como la ley de los signos. Menos más menos igual a más. ¿Por qué? Si estás negando la existencia de algo que ya está negado, entonces le estás dando validez. Vaya, dice, no hay nada. Eso quiere decir que hay algo. En francés lo hicieron mejor que nosotros en español. Dicen, hay nada. Sé que es una idea difícil de entender, puesto que nos hemos expresado de este modo bastante tiempo. Pero es fácil. ¿Hay algo o hay nada? La nada entendida como un ente, tanto como, como entendemos al todo. Decimos, el todo existe. Pues obviamente, la nada existe. ¿Cómo puede existir algo que enmarca la nulidad de presencia? Pero entonces tenemos que verlo como un ente. Si el todo es un ente, la nada es un ente. Y entonces en francés se dice il y a rien. Lo veíamos en la expresión anterior, il y a rien à manger dans ton frigo. No hay nada para comer en tu refrigerador, decíamos en español. No hay nada para comer. La expresión correcta es hay nada en tu refrigerador. Vaya, está vacío. Y eso es lo que refiere a la lección anterior y a esta. Entre todos son expresiones de frecuencia. Por eso es que no me molestaba que los viésemos en una sola semana. Uno es complemento del otro y de hecho son comunes entre ellos. Es la expresión de la frecuencia, que algo exista o que algo no exista y con cuánta regularidad, siempre, jamás, nunca, todos los días, a menudo, o bien que algo esté o no esté. Bueno, son las 8:35, les decía, normalmente esto debe durar 2 horas, tal vez 1 hora con 50 por aquello de los 10 minutos y de que es una sola sesión que les explicaba en un inicio. Voy a hacer esto más resumido, ¿no? Voy a subir la clase para que ustedes puedan checarla si les es necesario. Si tienen dudas, les asesoría el día de mañana, entonces entre las 10 y las 11 de la mañana. Y fijaremos entonces el hecho de una tercera clase para aquellos a los que les sea común o puedan, o les sea más sencillo conectarse a esas otras horas. Y pues, salvo por el hecho de que vaya, necesitamos participantes para poder desarrollar más un poquito la clase y que no sea un monólogo entero como el de ahorita, para que me expongan sus dudas respecto a los temas sobre la marcha. Entonces, esto lo dejaremos aquí por esta ocasión y nos veremos en la siguiente. Bueno, tengan bonito día y nos vemos.